¿Qué tal? En el video a continuación, que corresponde a la tarea activa 2.1 de la clase de responsabilidad corporativa y profesional, el equipo 6, conformado por Robinson Sánchez Vallejo, José Antonio Loyo Jiménez, David Schroeder Citalán, Omar Gerardo Baltasar Ruiz y su servidor Omar González Pérez, estaremos presentando el siguiente contenido. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente hablando del artículo primero y artículo 121, fracción quinta. Segundo, el Código Federal de los artículos 2606 al 2615. Tercero, la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México. Y cuarto, las cláusulas que debe contener como mínimo un contrato de prestación de servicios profesionales. El análisis de estos cuatro principales puntos será enfocado a la responsabilidad corporativa y a cómo las empresas y los individuos que participamos en ellas debemos garantizar su cumplimiento. Comenzando con el artículo primero, que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos dentro de la Constitución y en los tratados internacionales en los que participa México, así como de las garantías para su protección, y se podrá hacer ejercicio de estos derechos sin que sea restringido o suspendido, salvo condiciones específicas que se establezcan dentro de la misma Constitución. Este artículo es importante para la responsabilidad corporativa y para cómo interactúan las personas y las empresas, porque tenemos que tener garantizados que nuestros derechos se puedan utilizar al momento de estar participando dentro de una empresa. Esto significa que tanto las empresas como los que participamos en ellas tenemos ciertas obligaciones y ciertos derechos dentro de la empresa. Primero, es importante considerar que tenemos un derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esto se puede vincular con el artículo 24 de la Constitución y el artículo 18 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, bajo un supuesto en el que algún trabajador profesara un cierto tipo de fe, la cual no correspondiera a la que comparte su jefe directo. En este caso, si ese trabajador se le negara a operar en la empresa por esta diferencia en cuestión de fe o de ideología, estaría en incumplimiento con el artículo primero y el artículo 24 de la Constitución, ya que todos tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación, independiente de nuestro origen, género, edad, orientación sexual, religión, condición social o alguna discapacidad. También establece o está vinculado con que tenemos derecho al libre desarrollo profesional, ya que podemos elegir nuestra profesión sin algún obstáculo arbitrario. Tenemos derecho a que nos respeten nuestra dignidad humana y a que las autoridades nos protejan en caso de que haya incumplimientos por parte de la empresa o algún miembro dentro de la misma. A su vez, tenemos las obligaciones de respetar los derechos de las personas con las que interactuamos, desde quienes prestamos servicios hasta quienes son nuestros compañeros, jefes o cualquier persona que interactúe con nosotros dentro de la empresa. Tenemos que ejercer nuestra profesión sin discriminación y siempre aplicando el principio por persona, lo cual significa que tenemos que actuar de la manera que mejor favorezca a las personas que participan en la empresa. Y tenemos que siempre contribuir a que haya un trato digno y que favorezca el bienestar y la ética y responsabilidad profesional dentro de la empresa. Ahora, hablando respecto al artículo 121, este artículo establece que todas las entidades federativas se dará fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. Es decir, que lo que es válido en un estado tiene que ser válido en el resto. El Congreso de la Unión hará uso de leyes generales para probar que estos actos, registros y procedimientos se cumplan bajo el siguiente estatuto principal. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeto a sus leyes serán respetados en normas. ¿Esto cómo tiene que ver con la práctica profesional? Bueno, primero, esto significa que nosotros tenemos el derecho a que nuestros títulos se reconozcan de forma nacional. Es decir, si yo estudié aquí en Puebla, tengo derecho a que mi título sea reconocido en una empresa en Monterrey. Después, tenemos la libertad de ejercicio o el derecho a la libertad de ejercicio. Esto significa que yo puedo ejercer con mi título independiente de en qué estado esté dentro de la República Mexicana. Y tiene que existir una igualdad de trato, es decir, que este artículo lo que menciona es que al mi título ser válido dentro de toda la nación y tener derecho a trabajar, no se me tendría que discriminar independiente del estado para el cual yo esté aplicando un trabajo. También tenemos obligaciones a que tenemos que cumplir con los requisitos locales de registro, tenemos que respetar la normatividad estatal, es decir, tenemos que ejercer nuestra profesión acorde a la normativa local y tenemos que siempre acreditar que nuestro título sea legal, es decir, presentarlo cuando sea requerido. Soy José Antonio Loyo y hoy les voy a hablar del Código Civil Federal, específicamente de los artículos 2606 al 2615, los cuales establecen obligaciones y derechos fundamentales de quienes prestan servicios profesionales, creando un marco legal para proteger tanto al profesionista como al cliente. Entonces, vamos primero por los derechos del profesional.
El profesional tiene derecho a la libre fijación de honorarios. El artículo 2606 establece que el prestador del servicio y el cliente pueden acordar libremente la retribución. Si no hay convenio, el artículo 2607 indica que los honorarios se determinarán según la costumbre del lugar, la importancia del trabajo, la capacidad económica del cliente y la reputación del profesional. El segundo derecho sería el cobro de gastos, los cuales vienen estipulados en el artículo 2609 y 2610. Estos otorgan al profesional derecho a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de prestación de servicios. Y el último derecho del que les voy a hablar hoy es el de retención de bienes. Este lo podemos encontrar referenciado en el artículo 2611 y menciona que si el cliente no paga, el profesional tiene el derecho de retener los libros, planos o cualquier otro documento que hayan sido entregados o que se hayan formado con motivo del servicio. Ahora, esta es la primera mitad. Después vamos a hablar de las obligaciones del profesional. Vamos a hablar primero de la rendición de cuentas. El artículo 2612 obliga al profesional a rendir cuentas al cliente en caso de que haya recibido dinero para gastos. También tenemos una responsabilidad por daños y perjuicios. El artículo 2615 es crucial, pues este estipula que el profesional es responsable por la negligencia, imperencia o dolo con la que actúa. Esto significa que debe responder ante el cliente por daños causados debido a un desempeño deficiente. Después vamos a hablar de la obligación de guardar el derecho profesional. En el artículo 2613 se exige que el profesional no divulgue secretos, información que haya sido confiada por el cliente, a menos de que esté legalmente obligado a hacerlo. Y por último, tenemos la obligación de aviso sobre la necesidad del servicio. Según el artículo 2614, si un profesional considera que la contribución de un servicio ya no es necesaria, tiene obligación de avisar a su cliente para que éste pueda decidir si desea continuar o no. Bueno, continuando con el desarrollo del trabajo, me corresponde hablarles sobre el contrato de prestación de servicios profesionales. Este es un acuerdo mediante el cual una persona con cédula y título profesional realiza un trabajo específico y determinado para una persona, una empresa, una compañía, básicamente para un cliente. A diferencia de un contrato laboral ordinario, en este contrato no hay subordinación, es decir, que el profesionalista tiene cierta autonomía mediante la cual igual tiene que realizar sus actividades comprometidas en el acuerdo. Digamos que estos contratos tienen ciertos ítems en su contenido, los cuales voy a describir un poco referenciando lo que sería un contrato de un contador público dándole servicios a una pequeña empresa. Entonces, en primer lugar encontramos el objeto contractual. Básicamente debe ser el qué se va a hacer, definir el objeto. Por ejemplo, con este ejemplo del contador sería un contador que va a llevar la contabilidad de una pequeña empresa, básicamente. De segundo tenemos los servicios profesionales que se pactan. Por ejemplo, qué actividades va a realizar. Se detalla las actividades específicas. En el caso del contador podría ser preparación de flujos, cálculos financieros, cálculo de impuestos, auditoría, revisoría fiscal, entre otros. Tercero, encontramos los honorarios. Como lo comenté anteriormente, es el pago. El contrato debe indicar la forma de pago y la cantidad. Es decir, un ejemplo podría ser, se le van a pagar 10,000 pesos al contador mediante transferencia en los primeros 5 días del mes. Cuarto, tenemos los gastos. Hay unos gastos que pueden surgir en la actividad, como lo son certificados, como lo son copias, impresiones, trámites, viáticos. Esto debe especificarse en el contrato si lo asume la pequeña empresa o el contador, es decir, el profesionalista en este caso. Y quinta, la exclusividad. Esto no se encuentra en todos los contratos de prestación de servicios profesionales, pero es una cláusula que se puede tener en cuenta a veces para evitar que el profesionalista de pronto preste el servicio también a otras empresas del mismo sector, básicamente la competencia. Continuando con la presentación, yo les estaré hablando específicamente sobre las cuestiones relacionadas con los favorecimientos que tienen tanto los clientes como las sociedades o las empresas en términos de la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Federal. En este sentido, debemos de identificar que para ambos rubros hay ciertos beneficios.
como en el primer caso de las responsabilidades que tiene que tener el prestador en favor del cliente, tiene que estar la fijación de un contrato, en el que se especifiquen los honorarios que tiene los servicios profesionales que tienen que aplicarse con técnicas idóneas, correctas, científicas, que si en el caso de algún problema debe haber una indemnización o que pueda haber un juicio de peritos que puedan evaluar el desempeño del profesionalista en este caso. Y sobre todo existe el secreto profesional, que aborda cuestiones de que los datos sensibles personales que debe de tener el cliente no pueden ser divulgados así porque sí, sin mandamiento escrito que funde la causa legal de la acción de una autoridad que requiera de esa información, pero en la mayoría de los casos no se requiere. Ahora, hablando sobre enfavorecimiento de las sociedades, existen ciertas como directrices igual que pueden ser en términos de la interpretación en favorecimiento de la sociedad, el servicio social, captar a gente que pueda necesitar el desarrollo profesional interno y que para efectos de tu empresa o sociedad, pues tienes personal que pueda apoyarte en ciertas áreas específicas dentro de tu empresa, al igual que también existen estas responsabilidades civiles en las cuales se puede atribuir la responsabilidad, en este caso al prestador de servicios, cuando haya desempeñado de forma incorrecta su funcionamiento, bueno, el ejercicio de su profesión. Y otra figura es la acción popular, que aborda las cuestiones de que se pueden hacer denuncias contra aquellos sujetos que se ostenten como sabedores, pero en realidad son gente que no tienen tanto el título o no tiene autorización para hacer el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución marca estas directrices que son en favorecimiento tanto de las personas, o sea, bueno, personas físicas, siendo estas clientes en este caso, como también en favor de las sociedades. Hola, yo continuaré explicando las cláusulas mínimas que debe tener un contrato de prestación de servicios profesionales, siguiendo con el ejemplo del contador público. Sería confidencialidad, porque es indispensable incluir una cláusula de confidencialidad, que esto obliga al profesionista a no divulgar la información sensible del cliente, como estados financieros, estrategias fiscales o datos personales, ¿no? Esta cláusula protege tanto la reputación del cliente como del profesionista y además se alinea con el derecho de la protección de datos personales reconocido en el artículo 6 constitucional. También se debe de incluir la interrupción del servicio, señalándose qué sucede si por causas justificadas el profesionista necesita suspender temporalmente el servicio y esto evita que se rompa la relación profesional abruptamente y brinda una seguridad o garantía jurídica a ambas partes, ¿no? Siguiendo de la terminación anticipada, también es clave para establecer las cláusulas por las cuales se puede terminar el contrato antes de la fecha pactada. Por ejemplo, el cliente podrá dar por terminar el contrato si el contador incumple gravemente sus obligaciones y el contador podrá rescindir el contrato si no se le pagan los honorarios acordados. Esto se basa en el artículo 2606 y 2607 del Código Civil Federal. También se debe de incluir la parte de solución de conflictos. En caso de desacuerdo, conviene pactar un mecanismo para resolver conflictos antes de acudir a los tribunales. Puede ser una mediación, un arbitraje o la intervención de un colegiado. Esto, por ejemplo, para decir las partes acuerdan someter cualquier controversia derivada del presente contrato a un procedimiento de mediación administrado por el Colegio de Contadores Públicos, ¿no? Eso agiliza la solución y reduce los costos legales. Finalmente, por último, el ley y foros aplicables, es importante especificar qué ley regirá el contrato y ante qué autoridad se presentará una demanda en caso de ser necesario. Por ejemplo, el presente contrato se regirá por las disposiciones del Código Civil Federal y, en su caso, por la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional de la Ciudad de México. Y así en cualquier contrato para ver dónde se va a dar solución y sobre qué leyes se van a estar aplicando este juicio, ¿no? Entonces, en conjunto, estas cláusulas garantizan que tanto el cliente como el profesionista tengan derechos y obligaciones claras, que se respete la autonomía técnica del profesionista y existe un marco legal sólido para la contratación. Gracias.